Hola, hola, saludos cordiales. Vamos a continuar con las actividades del proyecto 6, la semana número 1, en esta ocasión con la actividad número 2. Esta actividad también es de biología como la actividad número 1. Veamos. Reconocen la imagen de la página 22 del texto de biología de tercero de bachillerato general unificado, la distribución de biomas en el mundo. Identifica qué biomas se ubican en Ecuador, Sudamérica, América y en otros continentes, con la finalidad de inferir las características climáticas y de biodiversidad que representan a estos biomas. Vamos a hacer esto en primer momento, ¿no? Veamos, aquí tengo el libro de tercero de bachillerato, la página número 22, donde tenemos una imagen, un mapa mundi, en el cual están coloreadas según esta simbología. Miren, en este caso aquí tenemos Antártida y está de blanco, significa que está formado por hielos permanentes. En el caso de Ecuador, porque nos dicen que veamos Ecuador, Ecuador más o menos está por aquí, es de color verde. Entonces, el color verde significa selvas tropicales. Quiere decir que el Ecuador, nuestro bioma en ecuatoriano es selvas tropicales, ¿no? Pues también tenemos aquí Europa. En Europa tenemos, mire, varios colores como taiga. Tenemos también este que está aquí, que son los bosques caducifolios. Tenemos este que está aquí, que son tundras. Y bueno, también tenemos el lila, que son estepas. Entonces, en Europa hay una gran variedad de biomas, ¿no? Tenemos aquí en Asia, veamos, Asia tenemos sabanas y tenemos también un poco de verde, que sería selvas tropicales, y también tenemos azul, que serían bosques mediterráneos. ¿Ya? Como se darán cuenta, aquí tenemos a Oceanía, que también tiene sabanas y también tiene un poco de bosques caducifolios y tiene también un poco de bosques mediterráneos. Como se darán cuenta, ya están aquí. En esta parte de aquí tenemos, también mire, en la parte de aquí tenemos hielos permanentes y tenemos también taiga, ¿no? Hielos, ¿no? Por aquí también tenemos algunos de los diferentes biomas. Como se darán cuenta ustedes, identificando a partir de los colores. Ustedes se darán cuenta, aquí tenemos a Oceanía, a África, tenemos acá a Europa y tenemos aquí también pues a Sudamérica, tenemos bosques tropicales, tenemos sabanas y también tenemos algo de tundra y altas montañas. Esta parte de aquí es tundra y altas montañas, ¿no? Al igual que acá. Entonces, solamente ustedes tienen que ver, le pide en la ficha pedagógica que analicen este de aquí. Sería bueno que ustedes fueran relacionando según cada uno, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la resolución en la que vemos, mire, aquí está una imagen del libro, y aquí ya podemos ver que en el bioma de Sudamérica hay selvas tropicales, sabanas y taiga, ¿no? En Sudamérica. En la Antártida, hielos permanentes. Aquí tenemos Oceanía, desiertos y selvas. En África tenemos desiertos cálidos, selvas tropicales y sabanas. Tenemos aquí Europa, en Asia, tundra, y también tenemos alta montaña, estepa y bosques cálidos. Tenemos aquí el bioma de Europa como taiga, bosques caducifolios y estepa, y el bioma del Ecuador, que son selvas tropicales. Entonces, aquí ya tenemos también que todo lo que es el bioma de América son selvas tropicales, sabanas, taiga, tundra y alta montaña, estepa, bosques caducifolios y hielos permanentes. Entonces, tenemos más o menos en lo que es el bioma de América los biomas, ¿no? La mayoría de los biomas. Ahora, nos dice aquí, veamos la ficha pedagógica. Eso hicimos en la primera actividad, reconocimos en la página 22. Ahora, con base en las páginas 22 y 30 del texto de biología del tercer curso, identifica la siguiente información. Vamos a identificar las clases de biomas que hay en el mundo, sus características y la biodiversidad representativa.
Esto que está aquí lo vamos a ver en el libro y de ahí usted en el libro va a ir subrayando para después hacer pues como un resumen de todo lo que está en el libro. Veamos, a partir de la página 22, la página 22 está allí. Ahora dejemos de dibujar, vamos un poquito mejor a resaltar y vamos a ver vamos a ver, uno de los biomas, el 1.1 serían las selvas tropicales. Nos dicen que vamos a ir analizando cuáles son los biomas que existen, sus características y su biodiversidad. Mire, las selvas tropicales se localizan principalmente en la franja comprendida entre los 10 grados de latitud norte y sur, a ambos lados de la línea ecuatorial. Las selvas tropicales se encuentran en América del Sur, América Central, el centro y el oeste de África, el sudeste de Asia, el este de la India y el noroeste de Australia. Presentan un clima tropical húmedo, muy estable con temperaturas medias cálidas alrededor de los 27 grados centígrados y una elevada humedad durante todo el año. La humedad varía según la altura de la vegetación y a lo largo del día. Esta nunca es inferior al 80%. Las precipitaciones anuales son abundantes, entre 2.000 y los 3.000 milímetros o valores mayores. Todas estas son características de las selvas tropicales. La materia orgánica que va a parar a los suelos está formada sobre todo por restos de vegetales y se ve sometida a una rápida descomposición por parte de hongos y bacterias descomponedoras, favorecidas por la condición climática de la selva. Por tanto, hay un reciclaje rápido de los elementos nutritivos. De todos modos, las abundantes precipitaciones producen un lavado de nutrientes que se llama lixiviación y los suelos son poco fértiles. En cuanto a la vegetación, la selva es un ecosistema con gran diversidad de especies que se distribuye en varios estratos, ¿ya? Aquí tenemos los estratos, ¿no? Pero encontramos una gran variedad de plantas epífitas que viven sobre los árboles para acceder mejor a la luz, como las orquídeas. En el estrato más bajo crecen las lianas. Estas plantas trepan a los árboles que utilizan como apoyo para buscar la luz. Y las plantas herbáceas que se desarrollan en el suelo son escasas, ya que la falta de luz no permite su desarrollo óptimo. La fauna es muy abundante y diversa. Se calcula que la mitad de todas las especies de los seres vivos habitan en las selvas tropicales. Las condiciones de estabilidad de este bioma han permitido unas adaptaciones muy específicas de vegetales y animales. Cada especie ocupa un nicho ecológico muy determinado y a la competencia entre especies es casi inexistente. Las relaciones interespecíficas forman una red muy compleja, llegando a un nivel de clímax. Debido a esta acoplación al medio, las especies presentan escasa capacidad de adaptarse a cambios fuertes y las perturbaciones causadas principalmente por las actividades humanas son muy desestabilizadoras. Aquí tenemos un climograma. A continuación tenemos el segundo bioma, que sería las sabanas. Las sabanas. Dice, se localizan en los territorios comprendidos entre las selvas tropicales y los desiertos cálidos, es decir, que está en medio de las selvas tropicales y los desiertos cálidos. Se extienden por grandes áreas de África y América del Sur y otras áreas más reducidas en el sudeste asiático y en Australia. El clima es de tropical seco. Se caracteriza por la existencia de una larga estación seca y una estación húmeda, bien diferenciadas. En el hemisferio norte, la estación seca comienza a finales del año y acaba en marzo o en abril, mientras que en el hemisferio sur la época seca va desde mayo hasta agosto o septiembre y las temperaturas medias anuales están de entre el 21 y el 29 grados centígrados. En la estación húmeda cae la práctica totalidad de las precipitaciones, comprendidas entre 500 y las 1.600 anuales. Los suelos de estas zonas tropicales retienen poco o nada de agua y tienen muy poca materia orgánica. La vegetación está formada por praderas de plantas herbáceas, leguminosas y gramíneas. Durante la época seca, las gramíneas sobreviven en forma de semillas que germinan en la estación húmeda. Estas plantas desarrollan una red de raíces superficiales capaces de absorber la poca agua que queda en la superficie. Cuando llueve, también resisten los incendios y con frecuencia en la sabana, que son frecuentes en la sabana. Además, se encuentran arbustos y árboles dispersos que no superan los 10 metros, como los baobabs,
y las acacias en África, se trata de árboles caducifolios de hojas pequeñas y algunos presentan espinas en las ramas y el tronco para reducir la transpiración. Entre los animales predominan los grandes herbívoros como las cebras, los jirafas y las gacelas. También destacan los grandes carnívoros como los leopardos y los leones. Aquí tenemos un gráfico de las lluvias. Aquí tenemos pues los animales. Mire, tenemos una gacela y tenemos allí. Ahora vamos con los desiertos cálidos. Se localizan alrededor de los trópicos de Capricornio y Cáncer, donde se produce un descenso de aire seco procedente de otras latitudes. En el hemisferio norte existen grandes desiertos del norte de África, en Oriente Medio y en la zona fronteriza entre Estados Unidos y México. En el hemisferio sur, los desiertos se sitúan en Australia, en el sur de África y en la costa del Pacífico en Sudamérica. El clima es muy seco y se caracteriza por las temperaturas medias anuales que oscilan entre el 20 y los 30 grados centígrados. Y las fuertes oscilaciones térmicas entre el día y la noche en verano, las temperaturas superan el 50 grados centígrados. Las precipitaciones son escasas. Los desiertos son tierras áridas y fuertemente erosionadas, por lo que la vegetación es escasa. Se encuentran plantas suculentas de tipo de los cactus, con reserva de agua en el parénquima, sin hojas, con espinas y con aberturas nocturnas de estomas para evitar la pérdida excesiva del agua. Las raíces ocupan una extensa superficie, lo cual les permite captar el agua de la lluvia. Algunas plantas pasan la mayor parte del año en forma de semilla resistente a la sequía o a la espera de condiciones favorables para germinar. La fauna presenta actividades nocturnas y hábitos subterráneos, además de gruesas cubiertas del cuerpo para evitar la pérdida de agua. Miren, tenemos la foto del desierto y aquí tenemos como la cebra y tenemos una noche del desierto, ¿no? Los bosques mediterráneos. Los bosques mediterráneos están presentes en las tierras que rodean el mar Mediterráneo y también en las costas de California, en la costa de Chile y en pequeñas zonas al sur de África y al sur de Australia. El clima es templado, con estación seca. Se caracteriza por unos verdaderos y calurosos y secos, por unos veranos calurosos y secos y por unos inviernos frescos o moderadamente fríos. Las temperaturas medias anuales se sitúan entre 10 y los 18 grados centígrados. Las precipitaciones o lluvias anuales oscilan entre los 400 y los 1000 milímetros. Las lluvias se concentran principalmente en otoño y primavera y son muy irregulares. Las precipitaciones pueden ser de una corta duración, pero a menudo tienen una gran intensidad. Los suelos son fácilmente erosionables si pierden la cubierta vegetal. La vegetación es esclerófila, formada por árboles y arbustos de hojas perennes, duras y pequeñas. Perdón. Las raíces son profundas para captar la humedad que hay en el subsuelo. Las encinas y los pinos son los árboles más representativos de este medio. También se adaptan los olivos y los cipreses. El estrato arbustivo mediterráneo es muy rico. Encontramos arbustos como el madroño, el jaray, el mirto. Algunos poseen hojas cargadas de esencias como el romero, el espliego y el tomillo. El desarrollo de estos es posible porque el estrato arbóreo deja pasar la luz y permite su crecimiento. En las zonas más áridas se desarrolla la maquia, que está formada por arbustos como la coscoja y el palmito. Las plantas son bajas, con bajas espinosas o con resinas, resinas de gusto fuerte y desagradable, que actúan como defensa contra los herbívoros. Aquí tenemos también un régimen de lluvia del bosque mediterráneo. La vegetación es perófita, es decir, está adaptada al fuego. Este es un agente perturbador frecuente y constituye un factor limitante. Es característico encontrar cortezas resistentes al fuego, como el corcho de los alcornoques, troncos con gran capacidad para rebrotar, como el caso de los robles, y frutos y semillas pirófitos, como las piñas que cuando se encienden dispersan los piñones. Como consecuencia de los incendios que se producen de forma gradual y a causa de la actividad humana, se ha perdido una buena parte de los bosques de la zona mediterránea. Estas tierras se han convertido desde hace siglos en campos de cultivo y zonas urbanizadas. La fauna es variada, como especializada, adaptada a cambios frecuentes de las condiciones climáticas. Encontramos numerosas aves como el águila imperial ibérica. Continuamos con el quinto bioma, que serían los bosques caducifolios.
Se desarrollan en las zonas templadas del hemisferio norte, se caracterizan por tener veranos frescos con temperaturas medias inferiores al 20 grados centígrados e inviernos moderadamente fríos, con temperaturas medias superiores a 3 grados centígrados. El frío invernal es uno de los principales factores que determinan el tipo de biocénesis de este dominio bioclimático. El clima es templado húmedo. Las precipitaciones son regulares a lo largo de todo el año. Pueden ser abundantes durante el verano y por ello no padecen sequía estival. Estas oscilan entre 600 y 1500 anuales. Acostumbran a producirse en formas de lluvia, aunque también son frecuentes las nevadas durante el invierno, sobre todo en las zonas más septentrionales. Los bosques caducifolios suelen tener niebla, lo que favorece que mantengan la humedad. El suelo es fértil a causa de la acumulación de materia orgánica que se produce al caer las hojas de los árboles. La vegetación está representada por bosques de hojas caducas, como como los robles, las hayas y las castañas. Estos árboles tienen un ciclo vital muy marcado por las 4 estaciones. El descenso de la temperatura es el factor que origina el periodo de reposo de los árboles con la caída de las hojas. El deterioro de las hojas provoca la acumulación de materia orgánica en el suelo, por lo que son suelos con abundante humus, en lo que la actividad de los descomponedores es muy importante. Sobre la hojarasca del suelo habita una gran variedad de hongos, líquenes y musgos. También se desarrolla una rica fauna y representada por muchas especies de artrópodos y gusanos. Entre las especies animales grandes destacan el zorro y el tejón, perdón, el que, el que hiberna en la época fría. Muchas aves emigran en la época invernal. Aquí vemos el régimen de las lluvias y aquí tenemos pues una fotito de... Tenemos las estepas. Las estepas son propias de las zonas templadas continentales. Se extienden entre 37 y los 52 grados de latitud norte, entre los 30 grados y los 45 en el hemisferio sur. El clima es seco y frío. Las temperaturas medias presentan grandes contrastes. Pueden alcanzar hasta el 20 grados centígrados de media en invierno y hasta 20 grados centígrados en verano. Las precipitaciones oscilan entre los 250 y los 750 anuales, y en invierno se producen en forma de nieve. El suelo posee una escasa capacidad de retención de agua. Estas condiciones ambientales hacen que en las estepas no se desarrollen bosques, sino extensos prados con una gran riqueza herbácea. Por ejemplo, las praderas norteamericanas, las estepas eurasiáticas y la pampa argentina, las plantas más abundantes son las gramíneas. Estas se desarrollan en pocos meses, después se secan y quedan las semillas. Estas extensas zonas de pastos favorecen la existencia de grandes herbívoros, como bisontes y caballos, capaces de realizar grandes desplazamientos para buscar alimento. También habitan pequeños roedores que construyen madrigueras subterráneas. Aquí tenemos en el libro del texto unas imágenes, la taiga. Es un dominio bioclimático formado por bosques de coníferas que ocupan las zonas boreales del hemisferio norte entre los 50 y los 70 grados centígrados de latitud. También pueden encontrarse hacia el sur de las zonas montañosas. El clima es frío y húmedo. Las temperaturas oscilan en un amplio margen, ya que los inviernos son fríos y extremadamente largos, con temperaturas medias inferiores a los 15 grados centígrados. Durante varios meses los veranos son frescos, sin superar los 15 grados centígrados de media. Las precipitaciones, unos 400-600 anuales. Se producen principalmente de forma de nieve. El paisaje se mantiene blanco gran parte del año, pues las primeras nevadas caen al comienzo de otoño y la nieve no acaba a fundirse hasta finales de la primavera. Durante el corto verano solo se deshiela una capa muy superficial del suelo. Debajo de esta capa el suelo está helado durante todo el año e impide la filtración de agua en el subsuelo. Esta capa de suelo helado recibe el nombre de permafrost. La vegetación está representada por las coníferas, que son árboles perennifolios, entre los que se incluyen los pinos, las píceas y los abetos. Tienen la capa cónica, los que le permite aguantar el peso de la nieve sin que se rompan las ramas. Sus raíces son superficiales para absorber el agua de la parte superficial del suelo, que se deshiela en verano. Las hojas son aciculares, pequeñas y duras, resisten la congelación y transpiran muy poco. Sobre los troncos crecen poblaciones de líquenes. A pesar del rigor del invierno, la fauna es muy rica y variada. Entre los mamíferos se encuentran grandes herbívoros que se alimentan de plantas acuáticas y brotes en verano y de la corteza de los árboles en invierno. Además, pequeños carnívoros como los bisones y los armiños que presentan un sistema de camuflaje consistente al cambiar de color del pelaje en verano e invierno. Algunos depredadores como el lobo y el oso
como el lobo y el oso, ¿ya? Y aquí tenemos también algunas imágenes, ¿no? Aquí tenemos la tundra. La tundra se desarrolla por encima de 70 grados de latitud norte. Está constituido por llanuras que se extienden por latitudes superiores a las de la taiga y que llegan hasta los cielos permanentes. En esta zona, los rayos solares llegan de manera oblicua y calientan muy poco la superficie terrestre. El clima es frío y seco. La temperatura media anual es inferior a los 0 grados centígrados. Los inviernos son largos y extremadamente fríos. Son temperaturas extremas inferiores a los 50 grados centígrados. Mientras que los veranos son cortos y frescos en los que raramente se superan los 10 grados centígrados. Las precipitaciones normalmente en forma de nieve no acostumbran a rebasar los 200 o 350 anuales. Las características del suelo son similares a los de la taiga. La vegetación está representada principalmente por musgos, líquenes y algunas especies de vida larga, como las sauces enanos con crecimiento muy lento, ya que la actividad queda reducida solo al corto verano. En cuanto a la fauna, habitan pequeños roedores como lemmings y renos que migran entre la tundra y la taiga. Los animales de la tundra están adaptados a este tipo de clima, presentan largos pelajes protegidos por capas gruesas de grasa. Aquí tenemos imágenes. Entonces, estas son los biomas que contiene, que existen, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos dice más la ficha pedagógica, que después de leer esto, busquemos, aquí nos dice, mire, elabora un tablero de información con el material que encuentres en tu lugar, añadiendo fotografías de diversas clases de bioma, un esquema que resuma las características más importantes expuestas en el texto leído. Emplea el producto que elaboraste para comprender los biomas, que los biomas son sitios donde se evidencia la evolución de la diversidad en respuesta de los factores geográficos y climáticos. Entonces, después de leer el libro, de analizar, usted puede resumir todo eso con imágenes. Veamos cómo yo tengo mi ejemplo. Miren, aquí tenemos los grandes biomas de la Tierra separados en biomas de climas frescos, biomas de climas templados y biomas de climas cálidos. Los biomas de climas fríos, mire, tenemos el desierto polar y la tundra. Tenemos la taiga, que son fríos, que ya vimos, ya leímos, ¿no? En los climas templados tenemos los bosques caducifolios y bosques mediterráneos y las estepas, con sus flores o fauna. Mire, aquí una imagen usted puede hacer todo. Los biomas de climas cálidos, como el desierto, la sabana y la selva tropical, ¿ya? Tenemos ahí, aquí tenemos resumido todo lo que hemos leído, con todos los biomas, con su flora y con su fauna. Ahora dice, selecciona un animal o planta característica de cada bioma, el cual será el símbolo que promocione el cuidado de ese lugar natural. Identifica los recursos con los que dispones para contar una historia acerca de los peligros a los que se enfrenta la biodiversidad con respecto a la destrucción de las condiciones originarias de los biomas. Recuerda utilizar el símbolo elegido para contar la historia. Comparte el producto realizado con tus familiares más cercanos y explícale la importancia y la comprensión de este tema. Entonces, vamos a escoger primero a escribir cada uno de los biomas y buscar un animal representativo. Por ejemplo, yo busqué en internet animales representativos de la selva tropical, me salieron algunos y me gustó el tucán. Yo lo coloqué aquí. En la sabana hay muchos animales, pero escogí el león. En el desierto tenemos también muchas plantas y escogí este cactus. En los bosques mediterráneos, este árbol de encina. En los bosques caducifolios, la ardilla. En las estepas, la saiga, que es un animal, miren, que es un poquito raro, pero es familiar del antílope. En la taiga tenemos aquí un tigre y en la tundra el oso polar. Entonces, yo he escogido estos animales como representación de cada uno, plantas y animales, representación de cada uno de los biomas que existen, y ahora a partir de esto vamos a hacer como una historia, no tanto una historia como una narración de la protección de estos biomas y nombrando el animal que se ha escogido. En este caso, yo escogí el tucán. Veamos. Dice, la destrucción de los hábitats, la extracción insostenible de los recursos naturales, las especies invasoras, el calentamiento global o la contaminación son algunas de las principales amenazas contra la biodiversidad. Los consumidores pueden asumir diversas pautas en sus hábitos diarios para salvar el futuro de la variedad de los seres vivos que pueblan la Tierra, incluida la especie humana.
La deforestación, la caza y actividades humanas amenazan seriamente a las selvas tropicales, cuya protección es esencial para luchar contra el calentamiento global y para preservar la biodiversidad. La conservación de la vida silvestre, la caza con fines comerciales es acumulada actualmente un gran negocio mundial que provee a diferentes países de productos como carne, animales exóticos como el tucán, que es el animal que yo escogí, y pieles, entre otros artículos. Entonces, es aquí yo cuento mi historia de que se está destruyendo todos estos biomas. ¿Por qué? Porque se está destruyendo el hábitat de estos animales y de estas plantas. ¿Cómo? Extrayendo de manera indiscriminada algunos recursos que son el hogar o el alimento de estos animales. Entonces también estos propios animales son, plantas también, son cazados para poder obtener su piel o para tener como a un animal exótico en su hogar. Llegan a tener precios exageradamente caros, la gente los compra, pero a veces son tráficos de animales que donde ellos sufren y además están sacándolo de su hábitat. Y por eso esa es mi historia, ¿no? Después nos dice, analiza qué clase de información científica requiere la comunidad en general para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Enlista las habilidades científicas que se requieren desarrollar para contribuir en el estudio de efectos negativos del ser humano como los medios naturales. Una vez que cuentes con esta información, desarrolla el juego de rol de un investigador, identificando los principales parámetros de investigación, como por ejemplo tienes este cuadro. ¿Qué es esta actividad? Muy interesante. Nos dice que nosotros veamos que tenemos que hacer algo para que la comunidad en general identifique cómo están los biomas de sus lugares donde viven y cómo están siendo afectados y qué se puede hacer para que no suceda, que no se destruya, tenga efectos negativos ni para los animales, ni para los vegetales, ni para nosotros el ser humano. Nos dan, primero hay que plantear un problema de investigación. Hay que elaborar un marco teórico, que es ya. Tercero, definir alcance de la investigación, para quién está dirigida la investigación. Cuarto, establecer una hipótesis, qué es la pregunta que tenemos nosotros, qué es lo que nosotros tenemos una suposición, ¿no? 5, identificar la metodología que vamos a utilizar para levantar la información. 6, recopilar datos y procesarlos. 7, analizar los resultados y por último, comunicar los resultados, recursos a varios recursos, ¿no? Bueno, el primero tenemos plantear el problema. El problema siempre se plantea como una pregunta y la pregunta es, ¿qué clase de información científica requiere la comunidad en general para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial? Que viene siendo el tema que nos pide aquí, ¿no? Aquí, mire, de aquí yo saqué el problema, de eso de aquí está ahí. Ahora, en el marco teórico, que sería el punto 2, simplemente tenemos que buscar cierta información en Internet y colocarla aquí, lo que nos interesa. En este caso, un resumen de lo que son los biomas, dónde están ubicados. Mire que necesitan, se llaman biomas dependiendo de la latitud, del clima y de la altitud. Cuáles son los tipos de biomas terrestres, porque también hay biomas acuáticos. En este caso, cuáles son los biomas terrestres, que son los que estamos estudiando ahora en esta actividad, y aquí los tenemos, ¿no? Y ese sería el punto 2, en el marco teórico. El punto 3 sería definir el alcance de la investigación. Yo puse que el alcance de la investigación debe ser a nivel mundial, ya que todos somos afectados por el problema y debemos concientizar para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Tenemos que hacer campañas de concientización para que toda la gente sepa que estamos a veces actuando de manera incorrecta con nuestra naturaleza. Establecer la hipótesis. ¿Qué es la hipótesis? Es algo que nosotros suponemos que tenemos que comprobar. Dice, si damos a conocer a la comunidad en general la información científica de los biomas, entonces contribuiremos con el estudio de los efectos negativos del ser humano con los medios naturales. ¿Sí ves? Si damos a conocer a la gente con información científica que estamos teniendo efectos negativos, vamos a hacer que la gente evitar esos efectos negativos, ¿no? Continuación tenemos identificar la metodología apropiada. Bueno, yo creo que la metodología apropiada de esta investigación debe ser investigativa y por observación. ¿Por qué investigativa? Porque nosotros vamos a investigar en Internet, en los textos que tenemos del ministerio, en la revista, en alguna fuente de información, lo que queremos saber
para después hacer nuestro trabajo. Y también por observación, porque podemos observar en nuestro entorno, en nuestro bioma, qué pasa. Por lo general yo veo que hay mucha quema siempre el aire está contaminado. ¿Y qué es lo que queman? Queman basura, queman los árboles, queman las malezas, y al quemar la maleza van quemando árboles que en realidad sí se necesitan. Y ahí en esos árboles son casas de muchos animales. Recopilar datos y procesarlos. Entonces aquí yo puedo ver, pues aquí están el porcentaje de los biomas terrestres y la distribución de los biomas con temperatura y pluviosidad. Y aquí también se pueden poner los gráficos que estaban en el texto de tercero bachillerato de biología, en las que están algunos también cuadros como estos sobre las lluvias. Una vez que analizamos los resultados, podemos decir que proteger la biodiversidad debe ser una preocupación de diferentes instituciones y administraciones con el fin de salvaguardar con sentido de responsabilidad los diversos ecosistemas y su valor, ya que constituyen una riqueza extraordinaria para toda la humanidad. Todos, personas, instituciones, administraciones, comunidad en general, debemos sentirnos comprometidos para identificar el estado de conservación de los biomas a nivel mundial. Esto es responsabilidad de todos, de todos. A ver, ¿cómo vamos a comunicar los resultados mediante uno o varios recursos? Pues puede ser por uno, simplemente por medio de un informe, o puede usted un informe, puede utilizar diapositivas, videos, a realizar un tríptico para informar. Bueno, esta actividad ha sido un poquito larga, pero está muy interesante. Hay que leer el texto, hay que sacar conclusiones, investigar, buscar gráficos, buscar imágenes de diferentes animales y plantas de los biomas, y también hemos investigado al hacer esta actividad, ¿no? Entonces, a partir de eso, vamos a autoevaluarnos aquí, que usted ya sabe cómo se hace. Entonces, esta es la actividad número 2 de la semana 1 del proyecto 6. Junto a esta descripción de este video encontrarán un link en el cual van a encontrar el formato de las actividades de esta semana lista para llenar. Hay muchos comentarios que me dicen que no pueden acceder al link. Aparte de ese link, yo he puesto en comentarios el link para que puedan acceder. En caso de que ustedes no puedan ingresar al documento, me pueden dar su correo, que yo le enviaré a su correo el documento. Quiero también aclararles que esto se debe a que como yo tengo los documentos en la nube, entonces, y eso está en Word para que ustedes lo puedan editar, hay personas, no sé qué pasa, pero hay personas que parece que editan dentro del mismo documento y lo van eliminando, se va borrando, se va dañando. Entonces, yo creo que en la próxima ya lo voy a subir en PDF, pero en PDF ustedes no van a poder editar. Pero bueno, van a tener como un ejemplo allí. Entonces, he tenido muchos inconvenientes con eso, porque yo subo el documento correcto, pero después que yo veo me dice invitado, ha hecho cambios. Entonces, han realizado cambios quizás sin querer, y han eliminado mucha información. Entonces, para más seguridad, si usted quiere mi documento, recuerden, el documento no está lleno, porque por eso ustedes son estudiantes y tienen que desarrollar sus habilidades investigando. Yo les hago una pequeña explicación, ustedes tienen que ver los libros y yo les doy un ejemplo en el cual usted se puede basar para realizar sus actividades. Mi ayuda es que ustedes ya tienen ese formato que está listo para llenar. No tienen que estar escribiendo la pregunta y la respuesta, simplemente solamente tienen que escribir la respuesta. Entonces, esa es la ayuda en la que yo les puedo dar. No les puedo, como docente, yo no puedo darle las respuestas, porque sería como que yo le estaría diciendo que copiara. Entonces, así no es. Hay que tener una ética profesional y también honestidad académica, en la cual usted lo que tiene que hacer es, con base en lo que se le explica a su docente y con lo que le explico en este video, con la información que les doy, pues resolver las preguntas, resolver las actividades en ese formato que yo les accedo a ustedes. Pido mil disculpas porque sé que algunos han accedido y han encontrado cosas que no son, y en realidad no depende de mí, sino de las personas que acceden a esa información y que la desconfiguran o borran. De mi parte, bueno, muchas gracias. Espero que se sigan suscribiendo, que compartan y que le den un like si es que les gustó mi video, y nos vemos en la siguiente ocasión.
Chao.